de Divulgación de la Ciencia y a la Facultad de Ciencias. Antes de leerles la semblanza de la doctora, me gustaría comentarles unas medidas de seguridad, y es que nadie puede estar sentado en los pasillos, y me gustaría que ubicaran la salida de emergencia más cercana donde se encuentran. En el caso de los que están de aquí de la mitad hacia allá, es aquella, la que está en aquella esquina. Los que están de la mitad hacia acá es la que está allá. Y los que están arriba, la única salida que tienen es la que se encuentra hasta allá, hasta su izquierda. Sí, bueno. La doctora Xioli Pérez Campos es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde formó parte de la primera generación del programa de alto rendimiento académico y donde se tituló con mención honorífica como ingeniera geofísica. Su desempeño académico fue reconocido con la medalla Gavino Barrera a nivel preparatoria y licenciatura. Realizó sus estudios de maestría en estadística y en geofísica, así como de doctorado en geofísica en la Universidad de Stanford. Durante su doctorado recibió el reconocimiento al mejor trabajo presentado por estudiante por parte de la Sociedad Sismológica de América. Además, realizó un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de California, Caltech. A su término, se incorporó a la Facultad de Ingeniería de la UNAM como profesora de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Geofísica, en donde imparte clases desde 2004. En 2005 se transfirió al Instituto de Geofísica, también de la UNAM, donde además de impartir cursos en el posgrado de Ciencias de la Tierra, labora como investigadora titular en el Departamento de Sismología, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción y del noreste de México, noroeste, así como las características de la fuente de sismos mexicanos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, contando con el nivel 2. De 2008 a 2010 fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. Actualmente es presidenta de la Unión Geofísica Mexicana y jefa del Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, dejando de lado el currículum, también me gustaría mencionar que la doctora Xioli es una persona con una enorme calidad humana y muy querida por todos los que la conocemos. Pues, sin más, me gustaría que le dieran un fuerte aplauso a la doctora. También tenemos con nosotros a la directora de la Facultad de Ciencias. Sí, yo nada más le quiero dar la bienvenida, darles las gracias. Tenemos otro tanto de personas esperando entrar, ya les vamos a avisar cómo ver todo en streaming. Y si es necesario, a lo mejor le vamos a tener que pedir que vuelva a dar otra plática. Yo sé que no ha cesado de darlas. Para eso estamos. Pero sí es muy importante, yo les agradezco que estén aquí. Hay muchísimos mitos de qué es lo que pasó, muchísimas historias raras. Y qué bueno que está aquí para explicarnos y que todos ustedes entiendan bien de qué se trata. ¿No se oye? Sí me oyeron, ¿verdad? Sí. Bueno, ya las dejo con ella, que es a la que vinieron a ver. Gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Primero que nada, muchas gracias a Borium. Me invitaron a dar esta plática en agosto, a principios de agosto. No es porque los sismos se puedan predecir, no se pueden predecir, no sabíamos qué iba a pasar. Y el título que le habíamos puesto a la plática es esta, Observaciones de las contorsiones de la placa de Cocos, porque es justamente a lo que me dedico. Como oyeron, me dedico a estudiar la estructura y en específico a estudiar la geometría de la placa de Cocos. Entonces yo tenía preparado una plática para el día de hoy, vinieron sismos importantes en México, quedan dentro de la placa de Cocos, entonces parece pertinente pues hablar un poco de ellos, ¿no? Ya que quedan en la placa de Cocos. Entonces voy a empezar con lo que venía yo originalmente a platicarles, que es a lo que me dedico como investigadora, qué sabemos de la placa de Cocos, y creo que es muy importante que todos conozcan cómo es por dentro la placa de Cocos, a qué nos referimos con ello, y ya después ponernos en contexto con los sismos que han ocurrido en los días pasados. Entonces vamos a hablar un poquito de antecedentes y tal vez parezca muy básico, pero vamos a platicar desde qué es un sismo y por qué ocurre, qué son las placas tectónicas, dónde estamos en México. Luego nos vamos a enfocar en la que nos ha dado de Cocos estos días, que es la placa de Cocos, y a platicar de los sismos recientes. Bien, pues un sismo no es otra cosa más que una ruptura.
Lo que tenemos es un acumulamiento de esfuerzos, ¿no? Empezamos a empujar 2 bloques en direcciones contrarias, se acumulan los esfuerzos aquí hasta que no resiste más el material y se rompe. El ejemplo más clásico es traten de romper un lápiz, ¿no? Lo están doblando y se resiste hasta que no aguanta más y se rompe. Y en esa ruptura ustedes alcanzan a oír un ruido, ¿sí? Ese ruido lo alcanzan a escuchar porque al momento de romperlo se emiten ondas elásticas, ondas sonoras que viajan por este espacio que llamamos aire, por este medio que llamamos aire y llegan hasta nuestros oídos. Nuestros oídos serían los sensores. Entonces, lo mismo pasa en la Tierra. Cuando ocurre este rompimiento, se generan ondas elásticas, ondas sísmicas, las cuales viajan por el interior de la Tierra y llegan hasta donde nos encontramos nosotros, que seríamos unos de los sensores, o hasta donde tenemos sismómetros y detectan el movimiento del terreno o el movimiento del paso de esas ondas elásticas. Finalmente, pues ese rompimiento pues queda ahí de manera permanente y vuelve a iniciar el ciclo, vuelve a cargarse el sistema, a acumular esfuerzos, cuando no se aguanta más, entonces se rompe y así cíclicamente. Uy, no sé qué hice. Ok. La computadora decidió abandonarnos. Completamente abandonados. Ok, vamos así. Ok. Entonces, ¿dónde ocurre? Los sismos no ocurren en la superficie, ocurren a profundidad. En el punto donde ocurre, donde inicia esa ruptura, ¿no? Donde se rompe ese material, se le llama foco o hipocentro. Y no es un solo punto, rompe todo un plano, el cual conocemos como falla, que vemos ahí. Y a partir de ese foco y de esa falla es de donde se emiten las ondas sísmicas. Si nosotros hacemos una proyección de ese foco hacia la superficie, la proyección sobre la superficie la conocemos como epicentro. Lo que hemos visto es que la gran mayoría de sismos nos dibujan este patrón. Y ese patrón nos está delineando lo que conocemos como placas tectónicas. Lo que vemos aquí son las placas mayores, las más grandes. Nuestro planeta, la corteza terrestre, está dividida en esos grandes bloques conocidos como placas tectónicas. Y justamente en la interacción de esas placas tectónicas es donde se dan los sismos más importantes. Por ejemplo, el que nos afectó hace 32 años. Un 19 de septiembre. Las generaciones de allá atrás y allá arriba algunos, pues no se acuerdan de esto porque no lo vivieron, pero los que veo acá adelante y yo, sí lo vivimos, ¿no? Somos una generación marcada por este sismo. Es un sismo muy importante porque como el que ocurrió otro 19 de septiembre, este 19 de septiembre causó una gran devastación en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México. Tuvo una magnitud de 8.1 y ocurrió en las fronteras de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Pero hay otros sismos importantes en el mundo que tienen las mismas características. Por ejemplo, el de Sumatra, en 2004, que también es un sismo de subducción, pero entre otras placas, y si vemos por allá, pues fue la placa de Euroasiática con la placa de Filipinas. Y ese sismo fue muy importante porque tuvo una magnitud, además de ser muy grande, de 9, generó un tsunami, el cual fue transoceánico y la mayor parte de las pérdidas humanas se debió a ese tsunami. Fue un sismo también que marca y rompe paradigmas en la sismología, porque nos hace voltear a todos los países que tenemos zona de subducción para poner más atención en los tsunamis. Y a raíz de ese sismo se empieza a generar mucha cultura en torno a los tsunamis, mucha preocupación en cuanto a cómo alertar a las poblaciones en cuanto a tsunamis y sobre todo tsunamis lejanos, porque, insisto, tuvo un tsunami transoceánico que mató muchísima gente en la India, ¿sí? Si ellos hubieran tenido una alerta de tsunami transoceánico, muchas vidas se hubieran salvado.
Hay otros sismos icónicos, como el otro reciente de Chile en 2010, magnitud 8.8, otro sismo de subducción. Aquí es la placa de Nazca metiéndose por debajo de la placa de Sudamérica. Y ese sismo es importante porque de pronto nos toca más cerca, en el continente, de una magnitud considerable y que nos hace voltear hacia nosotros mismos. Chile tiene un gran historial de sismos grandes. De hecho, es el país que ha registrado el sismo más grande en la historia, magnitud 9.5, ¿sí? en registro, también de subducción. Y otro sismo que rompe paradigmas es el sismo de Japón de 2011. Todos recordamos el famoso tsunami, la catástrofe con Fukushima, etcétera, pero para los sismólogos lo que ha sido importante es que es un sismo que rompe en la zona cercana a la trinchera, zona que se pensaba que no podía romperse. ¿Por qué? Si nosotros tenemos estos dos bloques en contacto y tenemos esfuerzos, pues solo lo que se va a romper es lo que está ahí bloqueado, ¿sí? Lo que se pensaba es que esta zona más cercana a la trinchera, que es donde se unen las dos placas en la superficie, se deslizaba sin problemas. Y ya después los esfuerzos se acomodaban acá abajo. Y entonces si eso pasaba, esto no tenía capacidad de romperse, no tenía un comportamiento frágil, ¿sí? Tenía un comportamiento más bien dúctil. Y entonces fluía sin ningún problema. Pero resulta que no, que lo que pasaba es que no había capacidad de visualizar con instrumentos esa zona cercana a la trinchera porque se encuentra a más de 200 kilómetros de la costa y toda nuestra instrumentación se encuentra tierra adentro. Entonces no se había visto que esa zona estaba bloqueada y que tenía la capacidad de ruptura. Nuevamente es un sismo que a todos los países que tenemos zona de subducción nos hace replantearnos cómo es nuestra zona de subducción cercana a la trinchera. Viene a romper todos nuestros paradigmas de qué es lo que se puede esperar en nuestra región. Bien, entonces vámonos a nuestro vecindario, vámonos a nuestro país. México se encuentra en este contexto con esas 5 placas tectónicas. La más grande y donde nos encontramos la gran mayoría del país es la placa de Norteamérica. La otra es placa de Pacífico, donde se encuentra la península de Baja California, y entonces hemos oído estas historias de que Baja California se está separando, ¿no? Y que tarde o temprano Disneylandia va a quedar ahí cerca de La Paz o una cosa así, ¿no? Y lo cual tienen toda la razón del mundo. La península se está separando desde hace 12 millones de años, ¿sí? Desde hace 12 millones de años, Los Cabos estaban pegados a Mazatlán, y les ha tomado 12 millones de años en llegar hasta donde está. Entonces, si se esperan un ratito, no necesitarán pasaporte ni visa, pero son millones de años, ¿sí? No se va a romper de un tirón, un jalón, un sismo de magnitud, ¿qué dicen? 10 o 12 o no sé qué números raros dicen. No se va a romper así. Lo está haciendo todos los días, se mueve, pero muy poquitito, ¿sí? Luego tenemos la placa de Rivera, que es la placa más joven, es la bebé, es bebé de Farallón, ¿no? Antes teníamos una gran placa, que era la placa de Farallón, esa se dividió y dio origen a Rivera y a Cocos, y la más chiquita es Rivera, que se está metiendo por debajo de Jalisco y Colima. Y ese contacto de placas, ese resultado de esa interacción entre Rivera y Norteamérica, ha dado origen a uno de los sismos más grandes que hemos registrado en México, uno de magnitud 8.2 en esa región, ¿sí? En las costas de Colima, Jalisco. Tenemos la placa del Caribe, acá al sur, y esa le toca a los chiapanecos y la parte de Centroamérica estar sobre esa placa, y la placa de Cocos, que insisto, es hay una tienda, ¿no? No quiero hacer el comercial, pero saben de cuál estoy hablando, de petacas. ¿No? ¿Nunca han ido al centro? ¿Son muy jóvenes? Las de Miguel, ¿no? Ok, entonces los de mi generación para arriba entienden mi chiste. Los que no, dense una vuelta al centro buscando esa tienda de petacas, ¿no? El coco de todos los petaqueros. Ok, entonces nuestro coco es la placa de Cocos,
¿sí? Esa placa de Cocos que está interactuando con Norteamérica. Bien, ¿cómo interactúan las placas? Pues hay 3 tipos de interacción. Veíamos o vemos allí que la placa de Pacífico está en contacto con la de Rivera y de Cocos. Algo está pasando en esa interacción. Lo que está pasando es que las placas se están separando, pero no es que se separen ni quede un hoyo y podamos ir al centro de la Tierra. No, eso no pasa, ¿sí? Por más que Julio Verne quería llevarnos, no pasa. Lo que pasa es que ahí está saliendo material nuevo y formando piso oceánico nuevo, se está formando nuevo material, ¿sí? Y sigue creciendo nuestro piso oceánico y nuestras placas de Coco y de Pacíficos y se sigue moviendo lateralmente. Esa es la interacción entre esas placas. Tenemos otro tipo de interacción que es lateral, como lo que platicamos hace rato entre Pacífico y Norteamérica y que la península se está separando, sí, lo está haciendo de manera lateral. También Caribe con Norteamérica tienen un movimiento lateral. Y la otra, que es la que nos da más lata, que es la subducción, que quiere decir una placa se está metiendo por debajo de otra. ¿Por qué se meten? Bueno, pues porque las placas oceánicas son más densas, su material es más pesado que el material de las placas continentales. Entonces, ¿quién se va a hundir? Pues la placa más densa, ¿sí? Entonces, esa se mete por debajo de la placa de Norteamérica. Vamos a poner este videíto, a ver si se ve bien, para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestra placa oceánica metiéndose por debajo de la placa continental. Hay una zona que dice zona asegurada, que es esa zona donde está bloqueada, que no se pueden separar, no se pueden mover. Vemos que hay una deformación en la placa superficial, ¿sí? Se sigue deformando hasta que, ¡pum!, viene el sismo. Eso es un sismo, ¿sí? Y entonces hay un regreso, estamos hablando de materiales elásticos también, que regresan a su forma original. Claro que no tan original, ¿no? Hay algo de daño, pero eso es lo que pasa. Y esto es cíclico. Entonces, bueno, ¿qué sí sabemos de los sismos? Es que donde ha habido un sismo grande, puede haber otro sismo grande. Eso sí lo sabemos, ¿sí? Entonces, vámonos ahora a lo que es la geometría de la placa. ¿Por qué es tan importante conocer la geometría de la placa? Bueno, uno, porque pues eso es lo que me da artículos, ¿verdad? Y me permite estar en el SNI y esas cosas. Pero ya en serio, para lo que me sirve es para poder entender todas estas cosas. Si yo conozco la geometría de la placa, yo puedo entender cuáles son los esfuerzos en la corteza, en esta placa de Norteamérica. ¿Por qué el vulcanismo que se presenta en el centro de México tiene la composición geoquímica que tiene? ¿Por qué tiene la variabilidad temporal que se ha presentado? ¿Por qué la sismicidad se presenta donde se presenta y con el tamaño que se presenta y por qué no se presenta donde no se presenta? ¿Y por qué hay otros fenómenos sísmicos que están asociados a este comportamiento de la geometría, ¿sí? Y la otra es poder entender cómo se está moviendo por dentro el manto y está haciendo que estas placas se muevan y migren y nos generen todas estas cosas. Entonces, pues sí resulta importante y desde mi punto de vista, pues apasionante, ¿no? Si no, no me dedicaría a esto. Entonces, lo que ven aquí en puntitos de colores es toda la sismicidad hasta hace algunos años que hice esta figura. Y el color que tienen corresponde a la profundidad, de tal manera que los colores verdes azules son someros, es decir, con profundidades de 1 kilómetro a 20, 30 kilómetros. Los amarillos andan entre 40 y 60 kilómetros y los rojos andan, naranjas oscuros, rojos andan por abajo de los 80 kilómetros. Y entonces, con solo ver esta figura, ustedes me dirían, pues veo que en una franja todos los sismos son someros de profundidades menores de 20, 30 kilómetros. Y luego veo una franja amarilla y luego veo una franja roja, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí es la placa. Un sismo se da donde hay material que romper. Si el material no se puede romper, pues no hay sismos, ¿sí? Entonces, el manto se comporta de manera viscoelástica, dúctil, no se rompe.
La litósfera se comporta de manera frágil si se rompe. Entonces, mientras yo tenga litósfera, mientras yo tenga placa, eso se va a romper. Entonces, lo que estoy viendo con la sismicidad es justamente esa geometría de la placa, ¿sí? Entonces, vamos a echarnos un clavado a cómo se ve una zona de contacto. Lo que tenemos ahí en café correspondería a la placa de Norteamérica, la placa de arriba, la placa continental. Y lo que vemos en morado correspondería a la placa oceánica que se está metiendo. Y en la superficie lo que vemos sería la zona de contacto. Las zonas rojas, las manchas esas rojas, me indican zonas que se quedan trabadas, atoradas, donde se va a acumular el esfuerzo y se va a convertir eso en sismos importantes. Lo verde quiere decir que pues, se mueve solito, ¿no? Cuando se mueve el rojo, pues ya nada más termina de empujar lo de al lado. Lo rosa se comporta igual, más bien fluye de manera fácil, y lo que surge después del sismo del 2004 es esa zona azul donde antes se pensaba que fluía y ahora tiene el potencial de estar bloqueado. Y si está bloqueado, puede producir sismos que generan tsunamis importantes, ¿sí? Así está. Y luego se ven unas manchitas pequeñitas, ¿sí? Y esas manchitas pequeñitas son zonas que pueden estar trabadas también, pero que me van a generar sismitos chiquitos, ¿sí? Entonces serían sismitos de 4, de 3, de 2, de 1, de 0, menos 1, etc. Sí, hay sismos de 0, menos 1, porque es una escala logarítmica. Entonces así se ve esa superficie. Ahora, si yo hago un corte y ahora veo de lado las placas, lo que veo ahí es una geometría no muy común en las placas, sino es una geometría que ahorita les voy a contar sobre el centro de México. Gracias. Perdón. Que sería esta que se ve como horizontal. Entonces vemos aquí la placa de Cocos, correspondería a la placa de Cocos, y acá la placa de Norteamérica. Estos sismos de contacto, de subducción o interplaca estarían aquí, en el contacto entre las dos placas. Mientras que tenemos otro tipo de sismicidad que va a ocurrir acá, dentro de la placa, ¿sí? ¿Por qué ocurre? Pues imaginen que tienen el brazo aquí colgando, lo jalan, ¿no? ¿Y qué le va a pasar eventualmente? Aquí está atorado, ¿sí? Este no lo muevo, aquí está atorado, y este lo sigo jalando. ¿Qué le va a pasar a mi brazo? Crack, ¿no? Se va a romper. No se me va a caer, se va a romper aquí adentro, ¿sí? Se va a fisurar, se va a fracturar, como ustedes quieran, depende de qué tan fuerte haya estado el jalón. Eso le pasa a la placa, ¿sí? En su interior se va a romper porque esta placa está en esfuerzo, y aquí pues sería similar a lo que le está pasando al lápiz cuando lo doblo, ¿sí? Estoy haciéndole la flexión y generándole esfuerzos. Entonces, bueno, con eso, ya que sabemos cómo se ve por dentro la placa, ahora regresemos a cómo estudiamos nosotros esa geometría. Lo primero que nos parece obvio es con la sismicidad. Ya vimos que la sismicidad me está diciendo, me está delineando por dónde está pasando la placa. Entonces, eso hicieron en el 95 Pardo y Suárez. Este es uno de los primeros trabajos que delinea esa geometría. Entonces, vemos aquí la placa de Cocos metiéndose, la placa de Rivera metiéndose, y acá la placa de Norteamérica moviéndose en esta dirección. Y estas curvas de nivel nos están indicando dónde quedaría, de una interpretación basada en los hipocentros, en la sismicidad ahí observada, dónde quedaría el techo de la placa de Cocos, ¿sí? Serían esas curvas de nivel. Entonces me dirían que aquí la placa de Rivera pues se ve inclinada más o menos como unos 20 y tantos grados, que acá es una inclinación más suave, y que acá en el sur otra vez tiene una inclinación un poquito más pronunciada, ¿sí? Entonces, lo que vieron ellos es que la geometría de la placa de Cocos variaba de norte a sur. Y además había otra cosa muy curiosa, que era esto, que nuestros volcanes activos están alineados de esta manera, ¿sí? Dentro de la faja volcánica transmexicana, así se llama. En general, cuando estamos en una zona de subducción,
que está alineada con la costa del continente, los volcanes también están alineados con la costa del continente. Pero en este caso no están alineadas, nuestra costa viene para acá y la faja va para allá, ¿sí? Esta es la trinchera, que es donde se unen las dos placas y no es paralela a la faja volcánica. Entonces eso era una observación muy peculiar para México, hasta que se vio estas curvas de nivel. Resulta que corresponde la profundidad de la placa con la posición del vulcanismo, ¿sí? Los volcanes se dan cuando se tienen las condiciones de temperatura y presión para que se generen los fundidos en la placa y suba este magma y me genere volcanes en la superficie. No se dan aleatoriamente. Y todo esto corresponde a las profundidades en donde la placa, el material de la placa, se puede fundir y generar vulcanismo. Entonces, lo que se ha visto de esta faja volcánica transmexicana es que en la composición de los magmas ha variado con el tiempo, ha tenido una progresión lateral, pero también ha tenido una progresión hacia el norte, ¿sí? Y esto lo han explicado algunos autores con el cambio en la geometría de la placa. Entonces, la placa de Cocos originalmente era toda así parejita, y después, hace algunos millones de años, algo le pasó, lo cual todavía estamos tratando de entender, que se sube y se pone horizontal, y eso empuja el vulcanismo del sur hacia el norte, y ahorita la placa, que está así, en el centro, se está regresando para acá, y eso está empujando el vulcanismo hacia el sur, ¿no? Y además, también resulta que, recuerdan que hace rato les dije que Farallón era el papá, y luego salió Rivera y Cocos. Cuando eso pasa, hubo rupturas en la placa que hacen que esta ruptura de Farallón se fue, ¿sí? Y esa ruptura hizo que hubiera una migración en la geoquímica de los magmas. Entonces, todo esto parece estar relacionado con esa geometría y la historia de la geometría de las placas. Entonces, como sismólogos, lo que queremos es delinear mejor esa geometría y entender y poderla correlacionar con las otras observaciones. Entonces, desde el 2003, 2004, empezamos con experimentos sísmicos, con muchas estaciones, muchos sismógrafos. El primero fue en el 2004. Son 100 estaciones sismológicas aquí, otro grupo hizo yo también hice y ahorita estamos haciendo otro acá. Y es justamente para delinear todos estos cambios en la placa. Entonces, ¿qué se ha visto? Vámonos primero a Rivera. Aquí era una geometría con unos cuantos puntos, y lo que hicieron los investigadores allá con un proyecto que se llamó Mars, y no porque sea Marte, sino porque es Mapping the Rivera Subduction, ¿no? Entonces, mapeando la subducción de Rivera, lo que hicieron fue un trabajo de tomografía. Entonces, todos estamos acostumbrados a escuchar tomografía cuando nos van a hacer algo, ¿no?, médico, y eso implica tener sensores. Nos ponen unos sensores, nos avientan señal y reciben los receptores y hacen un cálculo de viaje de las ondas, ¿no? Lo mismo hacemos los sismólogos, pero ¿qué usamos? Nuestra fuente son los sismos y nuestros receptores son estaciones sísmicas en la superficie. Y con eso generamos estas imágenes donde nos dejan ver los contrastes del material. Y entonces cada una de estas imágenes corresponde a un corte hacia adentro, y ven estas manchas azules, las cuales corresponden a la placa. Entonces estamos realmente viendo a la placa ahí metida, ¿sí? Ese es Rivera, este es Cocos. Entonces vemos cómo Rivera tiene un ángulo más profundo, más inclinado que lo que tiene Cocos, y vemos que más o menos por aquí, después entre y hay una interrupción en esa mancha azul, y esa interrupción se refiere a la separación que hay entre las dos placas a profundidad. Y es súper interesante porque, pues, si hacemos un diagramita, los sismólogos no somos muy buenos dibujantes, pero esta sería la placa de Rivera, esta sería la placa de Cocos. Viéndola desde el interior del continente, se alcanza a ver esa separación entre ellas, y lo que es muy interesante es que coincide muy bien con el vulcanismo que se ve en esa zona. Volcán de Colima, Volcán de Fuego, Seboruco, Mascota, etcétera, etcétera,
¿sí? Y la geoquímica se puede explicar muy bien con esa ruptura, con esas inclinaciones de placa, etcétera. Y entonces nos vamos yendo hacia el sur y hay otros experimentos tomando datos de diferentes lugares donde aquí ya es Cocos, pero Cocos tiene un cambio en la geometría, ¿no? Quedamos que pasa esta geometría a esta geometría. Entonces, ¿cómo se da ese cambio? Pues estos investigadores proponen que se da de esta manera, donde tenemos la separación aquí entre Ribera y Cocos y que aquí se está como haciendo chicle, ¿no? Como separando, pero todavía no se separan, Cocos Norte y Cocos Sur. Vámonos al centro del país, que es donde hicimos este gran experimento de 100 estaciones, y esta es la imagen que sacamos. Y pues tal vez me digan, no, pues no veo mucho, excepto que veo aquí una cosa roja, y tendrían toda la razón. Esa cosa roja lo que me está indicando es hasta dónde llega mi corteza continental. Entonces aquí tendría yo a la placa, a la corteza de la placa de Norteamérica, y aquí abajo tendría manto. Y luego acá, si alcanzan a ver, se ven dos líneas, una azul y una roja, que se van siguiendo. Y viene por aquí y luego ¡pum!, se va para abajo. Lo que estamos viendo ahí, y les voy a ayudar con estas líneas, es justamente la placa de Cocos con su geometría horizontal, ¿sí? Entonces ahora sí no me cuentan, la estamos viendo, tiene una geometría horizontal. Entonces acá anda Acapulco, nosotros andamos por aquí. La placa de Cocos aquí en la Ciudad de México está más profunda, más de 100 y cacho kilómetros de profundidad, pero ahí solo estamos llegando a 100 kilómetros. Entonces usamos otra metodología que es tomografía y podemos ver esto, que sería la placa de Cocos metiéndose hasta unos 570 kilómetros de profundidad, ¿sí? Y bueno, los sismólogos profundos vemos hasta el núcleo, ¿no?, de la Tierra. Yo soy medio intermedia, me quedo en estas zonas, como a 700 kilómetros de profundidad. Bien, entonces, pero después viene esa transición en la geometría. Y esto es algo que no me voy a saltar la transición y me voy a ir hasta el sur, hasta donde ya la conozco bien, que es justamente la zona del Istmo de Tehuantepec. Ahí tuvimos otro experimento, pusimos estaciones todo a lo largo de la carretera transísmica. Esta es la imagen que obtenemos y pues me van a decir, ahí sí no veo nada, ¿no? De hecho, mis colegas dicen que es como, no saben bien si es un Miró o un Picasso o algo así, porque no se ve nada, pero en realidad sí lo vemos, quienes nos dedicamos a esto sí lo vemos. Y hay que hacer algo de procesamiento con la imagen. Lo que se ve aquí es justamente la pareja de azul-rojo, donde me está indicando que por ahí pasa mi placa de Cocos y que tiene esta inclinación, que por aquí está mi corteza continental, aquí está Mojo, la discontinuidad de Mojorovics, y que en esta zona tendría mis sismos de contacto. Y para referencia, pues el sismo del 7 de septiembre, que ya lo vamos a ver más adelante, ocurre como por aquí más o menos, ¿sí?, dentro de la placa. Pero bueno, ya me fui al sur y me salté la transición, ¿no? Cómo cambia de esta zona que es horizontal a esta zona que es inclinada. Entonces, hay ya varios trabajos en eso, pero todavía estamos investigando, donde se ve que la transición se da aquí. Sí, este estudio me dice que se da ahí. Sugieren que puede estar rota la placa, como en el norte, pero hay otros trabajos que dicen que no hay evidencia de que esté rota, porque hay otros fenómenos asociados. Entonces, una posibilidad es que se esté regresando la placa con diferentes velocidades. Y entonces, si ustedes tienen una placa así, estas van más rápido, esta va más lento en su regreso, pues esta se queda horizontal y estas, al jalarse, pues van a terminar rotas aquí, ¿sí? Entonces, esa es una de las hipótesis que está ahorita y que estamos tratando de comprobar. ¿Cómo lo estamos tratando de comprobar? Bueno, pues estamos poniendo un montón de estaciones aquí. Ahorita creo que ya llevamos como 40 puntos y esperamos seguir mapeando esa zona, pero es un trabajo que está en proceso. Entonces, bien, pues eso es como los sismólogos pueden ver adentro, ¿no? Y es gracias a los sismos que ocurren o en otras partes del mundo o sismos que ocurren en nuestro país. Entonces, ¿cómo obtenemos los datos?
Ahora me voy a referir al Servicio Sismológico Nacional. Ahí recibimos los datos de 157 estaciones repartidas en todo el país, que provienen de estaciones que nosotros mismos operamos y estaciones que operan otras instituciones académicas, sobre todo. Con ellas lo que hacemos es rápidamente, de manera automática, detectar sismos que tienen magnitudes por arriba de 4. Los chiquitos los detectamos, los calculamos, pero los reportamos más lentito. Pero si automáticamente se determina que el sismo tiene una magnitud por arriba de 4, inmediatamente se publica en nuestras redes sociales, las cuales debo decir que últimamente adquirieron mucha popularidad. Esta ya era popular, pero esta no era tan popular y de pronto nos volvimos muy populares. No sé por qué. Y a la par de esos sistemas automáticos hay un analista 24 horas del día, 7 días de la semana, no es el mismo, son varios que se están rotando, y están revisando toda la información que está llegando para hacer una revisión de la localización y la magnitud. Entonces, después de que salió este preliminar, ellos hacen la revisión y una vez que estamos seguros de que esos valores de localización y magnitud son los adecuados, lo publicamos, ¿sí? Vienen más revisiones. Se incorporan más datos de otras estaciones que a lo mejor en ese momento no se recibieron por algún problema de comunicación, o porque la estación no tenía luz, o porque se cortó el dato en ese momento, lo que sea. Vienen más revisiones. Esas ya no las publicamos a la población porque se mueve ya bien poquito el epicentro. Lo que ya no cambia es la magnitud, esa ya es un valor muy robusto. Entonces viene y se hacen esas revisiones y se publican. En el 2016 se reportaron 15,460 sismos en el año. Y si ustedes revisan las estadísticas anuales del servicio, pues resulta que se reportaron más, ¿no? Que en 2015 fueron como 10,000 y cacho. Entonces, la pregunta lógica es, ¿está temblando más? ¿Sí? La respuesta es no. Lo que estamos haciendo año con año es añadir más estaciones, ¿sí? Seguramente los que están afuera no nos pueden escuchar, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Si no estamos cerca de quien está hablando, pues a veces ni siquiera entendemos. A veces lo oímos, pero no entendemos. Y a veces ni nos enteramos nada, ¿sí? Es lo mismo con los sismos. Necesitamos tener las estaciones cerca de donde está temblando para los sismos chiquitos. Para los sismos grandotes no, esos se ven re bien en todo el mundo, no hay problema, pero los chiquitos no, y hay muchísimo más chiquitos. La proporción es a 10. Si yo tengo un sismo de magnitud 5, tengo 10 de magnitud 4, tengo 100 de magnitud 3, tengo 1000 de magnitud 2, etcétera, ¿sí? Entonces, la cantidad de sismos chiquitos es bastante. ¿Cómo vamos este año? Pues hemos sido bastante productivos, ¿no? Se han añadido muy pocas estaciones este año, si no mal recuerdo solo han sido 2 que se han incorporado, pero ya llevamos hasta hace un ratito 15,547 sismos reportados, es decir, ya llegamos a lo mismo que el año pasado, y aquí sí está temblando más. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una secuencia de réplicas de un sismo importante, ¿sí? Y son muchos sismos chiquitos en una zona donde tenemos muchas estaciones. Entonces sí, estamos viendo más sismicidad. Vámonos con los sismos grandes. Este mapa lo que nos muestra son los sismos desde 1900 de magnitud de 6, al menos de 6, ¿sí? En el mapa hay 302 sismos de magnitud al menos de 6. Eso quiere decir, son sismos que fueron percibidos en una región más o menos considerable, ¿sí? Pero, bueno, de esos, 218 fueron de magnitudes entre 6 y 7. 81 fueron de magnitudes entre 7 y 8, ¿sí? Sí, tiembla mucho en México y sismos grandes. 3 han tenido magnitudes arriba de 8. A ustedes, la mayoría, ya les tocó experimentar uno.
A nosotros ya nos tocó experimentar 2, a mi abuelo ya le tocó 3, ¿sí? Mi abuelo es del 20 y algo, del 20, ¿sí? Entonces le tocó. En el mundo, ¿cómo estamos con respecto al mundo? Me van a decir, es que en México tiembla bastante. No, pues en el mundo, nada más agarré la estadística de 8, porque si me pongo más chiquitos, los números son muy grandes. Ha habido, desde 1905, 93 sismos de magnitud 8. ¿Sí? ¿Por qué no nos enteramos? Porque no nos afecta. ¿Por qué no nos enterábamos hace algunos años? Porque no había tanta comunicación, no había redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son esos sismos importantes en México? Bien, el primero, ¿no? El más reciente. El segundo, 1932, que ya les comenté. 1985, 19 de septiembre, magnitud 8.1 de ondas superficiales, 8 magnitud de momento. En las costas de Colima, magnitud 8, 1995. Es debatible porque el primer cálculo de la magnitud es 7.8, pero una revisión con magnitud de ondas superficiales es 8. ¿Sí? Entonces estoy diciendo números de magnitudes que son diferentes. Es que hay diferentes metodologías para calcular la magnitud. Depende del dato que se use, del pedacito de onda sísmica que se analice, depende si lo estoy haciendo con estaciones cercanas, estaciones lejanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay fácil 20 formas de calcular la magnitud y estas pueden darnos números diferentes. Y para el sismólogo es importante, si nos están dando números diferentes, me puede indicar algo sobre el comportamiento en la fuente, es decir, donde se originó el sismo. ¿Sí? Cuando todos son iguales, pues no es que sea un sismo común y corriente, pero no tiene esas particularidades. ¿Sí? Entonces sí pueden tener números diferentes, aunque no tan diferentes. Bien, ¿qué pasó? Lo puse al revés. El 19 de septiembre. El 19 de septiembre tuvimos un sismo aquí en el centro del país con magnitud 7.1 y fue un sismo a una profundidad de 57 kilómetros. Fue un sismo intraplaca, es decir, ocurrió dentro de la placa. ¿Sí? Y lo que yo quería enseñarles ahí no era el del 19 de septiembre, era el de 7 de septiembre. Entonces, el de 7 de septiembre también fue un sismo intraplaca. También ocurrió dentro de la placa de Cocos. ¿Sí? También ocurre aquí en esta placa que se está subduciendo. Este es el mecanismo focal del sismo. Esto que nosotros usamos los sismólogos se llama pelotas de playa. ¿Sí? Parece una pelota de playa, un poquito deforme en este caso, pero lo que nos está diciendo es cómo se rompió el material y en qué dirección se movió. Y a esto lo conocemos como una falla normal o un mecanismo normal. Y no es porque haya fallas anormales y sismos anormales y fallas normales, no. Se llaman así porque tengo dos bloques y uno baja y el otro sube y el que baja es el que está arriba, entonces eso es normal, ¿no? Lo que baja sube, lo de arriba baja. Pero hay otro mecanismo que hace lo contrario, que lo que está arriba sube, eso no suena muy normal, se llama inverso. Y eso es lo que ocurre con los sismos de contacto o de subducción, tienen un mecanismo inverso. Estos intraplaca, por lo general, tienen un mecanismo que llamamos normal. Bien, ese gran sismo de 8.2 que ocurre en las costas del Golfo de Tehuantepec sucede aquí. Y lo que vemos aquí, todos estos puntitos, son las réplicas son 4 días de réplicas y solamente eran 482 réplicas. De hecho, deben ser menos, deben ser cuando mucho 2 días de réplicas. ¿Sí? Y son 482 réplicas localizables y cuya magnitud se pudo calcular. Recuerden, si es muy chiquito, a lo mejor no lo puedo localizar y a lo mejor no puedo determinar su magnitud, como lo que dije hace rato, escucho que alguien habló, pero no sé qué dijo y no sé dónde está, solo sé que oigo voces, ¿no? Lo mismo pasa acá, yo sé que tembló, lo puedo ver,
pero es tan pequeñito en la señal que no puedo determinar dónde fue y de qué magnitud fue. Entonces, ahorita llevamos un conteo de más de 5,000 réplicas para este evento. Muchas de ellas no se han podido localizar porque son muy pequeñitas. Estas, que son de los primeros días, iban en unas magnitudes entre 2.8 y 6.1, que había sido la más grande hasta ese momento. Lo que es muy interesante, como sismólogo, es esto, esta alineación, ¿sí? Las réplicas lo que hacen es, o se deben al reacomodo de los esfuerzos en la falla. Y entonces cuando nosotros mapeamos las réplicas, lo que estamos mapeando es justamente la falla, dónde se rompió, ese plano de falla. Entonces este está muy interesante porque nos está dando esa alineación y ese plano. Y hubo otra réplica más de 6.1, unos días después, el sábado pasado, ¿no? El 23 de septiembre, que también nos agarró así con todo el susto del mundo, y también es otra réplica de ese sismo. Entonces llevamos 2 réplicas grandes de 6.1. Ese es el corte a profundidad, ¿sí? Ahora ya estamos acostumbrados a ver estos cortes después de este rato platicando. Entonces tengo la placa de Norteamérica, la placa de Cocos subduciendo. Lo que ven en negro es la sismicidad de fondo, es la sismicidad que ha ocurrido en esa zona hasta antes del gran sismo. Entonces sí, era una zona donde ya temblaba, ¿sí? Toda la costa del Pacífico es una zona donde ya tiembla. Ocurre del 7 de septiembre, vemos sus réplicas aquí en rojo, ocurre, y también estas otras en rojo, y el del 23 de septiembre que se ubica por acá. Bien, ahora sí, el que sí quería, el del 19 de septiembre, que ocurre acá en el centro, y ocurre a una distancia de 120 kilómetros de la Ciudad de México, pero a una distancia pues casi de 600 kilómetros de ¿sí? Los dos son sismos intraplaca, los dos ocurren dentro de la placa de Cocos, los dos ocurren a profundidades aproximadas de 57, 58 kilómetros por ahí, ¿sí? Son profundidades muy parecidas, pero no tienen ninguna relación, ¿sí? Y no es que queramos decir no tienen relación y punto, no. Hay grupos de sismólogos estudiando si hay relación o no entre ellos. ¿Cómo? Cuando sucede hay un cambio de esfuerzos en toda la región y entonces puede favorecer la ocurrencia de fallas o la puede desfavorecer, ¿sí? Si yo empujo para allá, pues no, ustedes se van a mover en este sentido, no se van a mover en este sentido, ¿sí? Entonces yo estaré favoreciendo todo lo que se mueve en este sentido, pero desfavoreciendo lo que se mueve en este sentido. Entonces ese es el tipo de análisis que se hace y que se están haciendo. Y hasta ahorita lo que se ha visto es que estos dos no tienen nada que ver. También hay otro tipo de mecanismos para relacionar sismos que ocurren muy cercanos en el tiempo. Y es más bien un disparo dinámico, ¿sí? Pero eso ocurre muy rápido después de este sismo grande. Ocurre 12 días después. Dinámicamente ya no es posible, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, todos los análisis que se han hecho apuntan a que estos dos son eventos independientes y que fue una mera casualidad y peor casualidad que haya ocurrido el 19 de septiembre, ¿no? O sea, además. Bien, ese es el mecanismo y así es como se ven. Esta es la placa de Cocos vista por dentro. Esta es una figura que me pasó el doctor Leonardo Ramírez. Él está trabajando en la modelación justamente del sismo del 19 de septiembre. Y lo que vemos aquí ubicaríamos el sismo del 85 sobre la superficie de la placa. Dentro de la placa sería el del 19 de septiembre del 2017 y acá en el sur, dentro de la placa, del 7 de septiembre de este año. Entonces, esos son mis garabatos, ¿no? Haciendo dos cortes diferentes a esa imagen que teníamos. Si hacemos el corte en el centro, veríamos los dos sismos, el del 85, el de 2017, interplaca en el contacto, intraplaca dentro de la placa. Y la pregunta que me han hecho N veces
es por qué si este es más pequeño nos afectó tanto comparado con este, o cómo se relaciona con respecto a la magnitud de este. ¿Sí? Esas son como las 3 preguntas en una sola que he recibido. La primera es si efectivamente este del 2017 fue menor, magnitud 7.1, con respecto a este, magnitud 8.2, o con respecto a este, magnitud 8.1. Menor significa en tamaño, en esa área de ruptura, en energía liberada. En energía liberada, este 2017, magnitud 7.1, es 32 veces más pequeño que este de magnitud 8.1 u 8, y 50 veces más pequeño que el de las costas del Golfo de Tehuantepec. ¿Sí? ¿Por qué nos afecta tanto? Pues porque está solo 120 kilómetros de distancia, este a 400 y este casi a 700. ¿Sí? Entonces, lo que nos afecta es la intensidad. Nos afecta que estamos muy cerca de la fuente y nos afecta que estamos en una ciudad que fue construida en un antiguo lago y donde se amplifican espantosamente las ondas sísmicas a su paso. ¿Sí? Bien, han tenido comportamientos bien diferentes. O sea, no solo es el tamaño, sino el número de réplicas. Por un lado, el del 19 de septiembre, que tuvo 39 réplicas observables. ¿Sí? Muchas de ellas son tan chiquitas nuevamente que no las podemos localizar y calcular. Solo 12 de ellas se han reportado con localización y magnitud. Y la más grande ha tenido una magnitud de 4. Y este parece ser un comportamiento muy común para los sismos que han sido intraplaca en esa región. Así se han comportado. Mientras que parecido, o un primo ahí cercano, ¿no? En el 99, el sismo de Tehuacán, 15 de junio, tuvo una magnitud de 7, poquito más chiquito, pero algo. Solo se reportaron 13 réplicas en un mes y la mayor tuvo una magnitud de 4, ¿sí? Perdón, 4.5. Hubo 3 con magnitudes arriba de 4. El sismo del 7 de septiembre es otra historia completamente diferente. Llevamos más de 5,000 réplicas, como decía. Las mayores son las de 6.1. Y una de las preguntas que también he recibido bastante es: ¿esto normal? No desde el punto de vista de mecanismo normal, sino ¿este comportamiento de réplicas es atípico o es común? ¿Sí? Y pues uno, como sismólogo, está acostumbrado a ver estos sismos intraplaca, pero no tan grandes, generalmente son más pequeños, de magnitudes 7 o por ahí, con muy pocas réplicas, pero este lleva muchísimas réplicas. Lo que vemos ahí es la estadística del número de réplicas según el tamaño. Llevamos 170 réplicas con magnitudes arriba de 4.5, es decir, se están sintiendo ya en la zona epicentral. Esto es el número de réplicas reportadas por día. Vemos que ya está disminuyendo, como es el comportamiento de las réplicas, va a disminuir con el tiempo, pero que de pronto tuvo un repunte, y ese repunte es porque tuvimos una réplica grande, un 6.1, y ese mismo pues tiene sus propios hijitos, ¿no? Tiene sus réplicas. Entonces hay un repunte otra vez y vuelve a bajar. Pero ¿esto es atípico o se ha presentado en otros lados? Bueno, pues estuve buscando y me encontré con este sismo, que todavía tengo que verlo mejor porque el mecanismo no parece el mismo, pero en profundidad pues es similar, 60 kilómetros de profundidad. Magnitud es similar, magnitud 8. Y aún a 28 días después del sismo, ese evento había registrado 105 réplicas, pues más o menos lo que nosotros llevamos, ¿sí? No comparo réplicas más pequeñas porque no sé la capacidad de detección que se tenga en la zona. Entonces puede ser que no tengan muchas estaciones y por eso no están viendo réplicas tan chiquitas. Pero ya un 4.5 ya es más fácil verlo más lejos. 2 réplicas fueron de magnitud 6, que suena como muy parecida a la historia de lo que fue nuestro sismo del 7 de septiembre. Entonces, la respuesta es no, no es atípico. Se ha presentado en otras partes del mundo. Pero bueno, ya tengo que parar. Hoy en día tenemos mucha instrumentación
Gracias a ella podemos conocer el interior de la Tierra, podemos entender mejor y delinear mejor esta geometría. Y esta geometría es importante porque nos va a poder explicar muchos fenómenos que estamos viendo, la sismicidad misma, la composición volcánica, los otros fenómenos sísmicos de los cuales no les platiqué ahorita, pero que existen y que estamos estudiando. Y bueno, pues, ¿qué sería de mí si no dijera que nos hace falta por hacer, verdad? Necesitamos hacer muchos análisis más experimentos, nos hacen falta estudiar otras zonas. Estos experimentos han sido a lo largo de líneas, ¿sí? O en zonas muy específicas. No está mapeado toda la placa, entonces necesitamos mapear toda la placa. Y bueno, con estos sismos recientes vienen preguntas. A mí me empieza a surgir una pregunta fundamental. ¿Por qué si estos dos sismos son intraplaca con profundidades similares, se están comportando tan diferente? ¿Es solo su tamaño? Porque uno es muy grandote y el otro no tanto. ¿O tiene relación con la geometría de la placa? ¿Sí? Y si tiene relación con la geometría de la placa, ya justifiqué toda mi investigación. Y si no, pues también quiero entenderlo, ¿sí? Y poder dar una explicación por qué esos comportamientos son diferentes. ¿Es solo el tamaño o hay otros factores involucrados, ¿no? Y como siempre digo al final de mis pláticas, pues no se pierdan el próximo episodio porque hay que estudiar más. Y gracias. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Entonces, ¿quién dice yo? Aquí. Buenas tardes, doctora. Bueno, son dos preguntas, pero creo que pueden estar relacionadas. Durante la conferencia de prensa del sismo del 7 de septiembre, el doctor, creo que se apellida es Hugo Delgado, el director de Geofísica, comentó que ustedes tenían que hacer muchas más cosas, pero que no tienen financiamiento y que entonces le pedía respetuosamente a la Cámara que liberaran recursos. No sé si siendo el Sismológico Nacional, el gobierno federal está obligado a darles un cierto financiamiento. Y luego la otra cosa es, como a lo mejor no tienen dinero para investigar eso, ¿qué pasa con la brecha de Guerrero que también he estado leyendo en los reportes, ¿no? ¿Esa es parte de la investigación que ustedes están interesados en continuar y para lo que quieren financiamiento? ¿O por qué es tan interesante la brecha de Guerrero? Ok, voy a empezar con la segunda, en lo que mi cerebro está pensando cómo responder la primera. La segunda, la brecha de Guerrero ha sido de gran interés desde antes del sismo del 85. Los sismólogos del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica han estado enfocados y estudiando la brecha de Guerrero para arriba, para abajo, por un lado, por el otro, desde antes del 85. Hoy en día hay un proyecto con la Agencia Internacional de Cooperación Internacional Japonesa, JICA, justo enfocado en la brecha de Guerrero. Entonces ahí lo que se está haciendo, de hecho ahora en noviembre se van a instalar sensores de fondo marino, justamente para estudiar lo que comentaba yo hace un momento. No sabemos si la zona cercana a la trinchera, cómo se está comportando. Y la única forma de estudiarlo con mejor resolución es poniendo instrumentos de fondo marino. Y eso se va a hacer a partir de noviembre. Es un proyecto que ya debe tener al menos un año. Ya se tienen más estaciones. Guerrero es de los estados más instrumentados del país, justo por la preocupación de la brecha de Guerrero. Entonces sí es algo que no se ha descuidado, al contrario, ¿no? Se ha estudiado bastante. Y es sobre todo el grupo de sismólogos del Departamento de Sismología de aquí del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bien, la segunda pregunta. No me metí en la historia del sismológico. El sismológico nace en 1910, es inaugurado en 1910. Formaba parte del Instituto Geológico Mexicano. Viene la revolución, unos meses después. El sismológico se inauguró el 5 de septiembre de 1910.
Viene la revolución, se paran todos los planes de instalación de estaciones, se logran instalar algunos con todo y revolución en marcha. Y en el 29 se le da a la UNAM la autonomía, a la Universidad Nacional la autonomía, y con ello se le encargan muchas cosas, ¿no? Entre ellas el Instituto Geológico Mexicano y el Servicio Sismológico Nacional. Luego, en el 48, se forma el Instituto de Geofísica y se le transfiere la responsabilidad del sismológico al Instituto de Geofísica. Digamos que desde el 29 la UNAM, dentro de su presupuesto, pues ha considerado la operación y mantenimiento del Servicio Sismológico Nacional. El asunto es que hasta el 2004 el servicio era muy pequeño, tenía muy pocas estaciones en el país y sobre todo enfocadas al centro-sur de México. Es a partir de entonces que se forma un proyecto a nivel gobierno que se llama Red Sísmica Mexicana y empiezan a venir recursos de parte del gobierno para formar esa Red Sísmica Mexicana. Empieza a haber una colaboración e intercambio de otras instituciones con el Servicio Sismológico Nacional, se intercambian datos y empieza a crecer el número de estaciones en el país y empieza a tener una cobertura nacional. Eso por un lado pues está muy padre porque tenemos más estaciones, podemos ver sismos más pequeños en toda la República y seguimos creciendo, pero vienen otras complicaciones. Por ejemplo, ¿quién va a las estaciones que están de punta a punta del país? Y pues el dinero que cuesta mantener toda esa infraestructura. Supongo que los de aquí de casa habrán visto que tenemos un nuevo edificio, el cual también viene de recursos de proyectos con el gobierno y de recursos de la UNAM. Y pues ese equipo nuevo, le hacía falta esa renovación en términos de sistemas, pero pues todo equipo requiere mantenimiento, ¿no? Vimos que ha aumentado el número de sismos que se registran año con año y pues hasta hace 2 años teníamos 2 analistas, ¿no? Y nosotros operamos 24/7 y pasamos de unos cuantos sismos. De hecho, hasta hace algunos años había días que se reportaba un sismo al día. Este año estamos en promedio en 40 sismos al día. Y ahorita que estamos en réplicas, estamos reportando hasta 300 sismos al día, ¿sí? Entonces, ¿cuántos analistas se necesitan para generar todo ese trabajo? Eso implica plazas, ¿no? Entonces, sí llega un momento en el que la pregunta es ¿hasta dónde la UNAM va a ser capaz de sostener este crecimiento que queremos y necesitamos crecer más? A nivel nacional les mostraba yo el mapa de estaciones. Entonces hay estaciones donde todavía hay huecos y si ocurre un sismo pequeño no lo podemos registrar. Afortunadamente el gobierno escuchó esto hace unos años y se preocupó y nos dijo, díganos qué se necesita, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que se necesita son los fierros, es poner las estaciones. Bien, eso ya viene, ¿sí? El proyecto ya está, ya se arrancó. Pronto llenaremos de estaciones el país, no tantas, pero sí suficientes como para decir que tenemos una buena cobertura. ¿Pero qué va a implicar eso? Los analistas me ven con una cara de terror, ¿no? Porque, decía yo, por cada sismo de 4 hay 10 de 3, y si ahora tengo la capacidad de detectarlos, pues el trabajo no aumenta linealmente, ¿sí? Entonces, eso es un problema. Los técnicos de campo también me ven con terror, porque pues si antes tenían que salir y pasan 2/3 partes del año fuera de sus casas, pues imaginen ahora, ¿sí? Entonces, el asunto es, sí se van a requerir muchos recursos y personal para sostener ese crecimiento. La UNAM estoy segura que hará un gran esfuerzo y ahorita sí hay la conciencia en el gobierno para hacerlo. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? Sí, son 2 preguntas regresando al tema. Una es, el del 7 parece que estar en la esquinita de la placa de Caribe también. Esa no tiene nada que ver. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si el calentamiento global tiene que ver con la velocidad de desplazamiento de las placas.
Bien, la primera pregunta, en realidad, la figura que viene ahí en la presentación sobre el límite de la placa del Caribe, pues estaba con puntitos porque en realidad no sabemos dónde está. ¿Sí? Hay mucho debate científico todavía de por dónde está pasando ese límite de placas. Entonces, podría ser que donde se rompió, en proyección a superficie, realmente estamos cerca de ese límite entre Norteamérica y Caribe. Sin embargo, ese límite no tuvo nada que ver con el sismo del 7 de septiembre, porque el sismo ocurrió dentro de la placa de Cocos. No tuvo nada que ver con las placas corticales, ni con Norteamérica, ni con Caribe, no importa dónde se encuentre su límite. ¿Sí? Luego, con respecto al cambio climático, el cambio climático, superficie para arriba, no nos afecta a profundidad. A muy poquito de profundidad, y estoy llamando unos centímetros de profundidad, lo que domina es el calor del interior. No, la isoterma no se modifica por lo que pasa en el exterior. Es muy poco de espesor lo que realmente se ve modificado por los cambios de temperatura del exterior. Lo que domina el movimiento de las placas es justamente la dinámica en el manto. Y esa dinámica en el manto se modifica en términos de millones de años. No, sí se da una deformación en las placas. De hecho, lo que se ha visto es que el deshielo o las eras con gran glaciación han modificado las placas y sí han producido sismos pequeños en esas zonas donde se dan esas deformaciones y rebotes, pero no modifican, o sea, las fuerzas internas son mucho mayores que esta pequeñita superficial, ¿sí? La proporción es brutal. Acá arriba tenemos una pregunta. Bueno, respecto al sismo que hubo el 7 de septiembre en Chiapas, días después hubo un sismo generado, bueno, con epicentro aquí en Tlalpan, del que tuvo una magnitud muy pequeña, pero sin embargo, por la cercanía del epicentro y su profundidad, se logró sentir en este lugar. ¿Ese sismo por qué fue generado? ¿Fue intraplaca también o tiene que ver con la geología de la Cuenca de México? Bien, ese sismo sí es intraplaca, pero le llamamos cortical porque ocurre en la placa de Norteamérica, dentro de la placa de Norteamérica, en la corteza terrestre, ¿sí? Entonces, sí es intraplaca, pero lo conocemos como cortical. Se da porque en todo lo que es la cuenca, alrededor de la cuenca, tenemos fallas que se están moviendo también y que a veces falta un pequeño empujoncito para que estas se muevan. Son fallas pequeñas, por lo tanto generan sismos pequeños, que hemos llegado a tener de magnitudes hasta 4 en la zona del Valle de México. ¿Por qué se dio en específico ese sismo? Bueno, pues tiene que haber la preexistencia de una falla, no se da nada más porque sí. Y lo que sí se está investigando es la relación que hubo entre el sismo del 7 de septiembre y este pequeñito. Ha habido varios, hay zonas en Hidalgo, hubo otro unos días después en el Valle de Teotihuacán, hay otros en el centro de México, y lo que se está analizando es lo que hace rato comentaba de un disparo dinámico. Entonces esto se está revisando y pues no son análisis que se hagan en unos cuantos días, ¿no? Toma bastante modelo para tener la respuesta final. Entonces ahorita de primera mano pues sí sugiere que hay una relación, pero hasta no comprobarlo yo no me atrevo a afirmarlo. Sí, bueno, yo tengo una duda respecto a los rumores de que se abrió una falla geológica en Puebla. ¿Qué se puede saber más al respecto? Como dice la canción, ¿no? Son rumores, son rumores. Sí, son rumores. De hecho, he visto algunas fotografías, ¿no? Que se ven así como abierto. No son fallas. Lo que son, seguramente, digo, lo vi solo en fotografías y eso lo podré evaluar mejor un geólogo,
pero no es la falla que origina el sismo. La falla que origina el sismo está a 50 kilómetros de profundidad, no genera ninguna expresión en superficie. Lo que a lo mejor estamos viendo en superficie es el efecto de las ondas sísmicas al pasar. Y que en esa zona, a lo mejor en una zona donde el material estaba medio débil, medio frágil, y pasa y lo sangolotea, pues termina roto, ¿no? O separado. Pero no es una falla geológica, y menos la falla que originó el sismo. Bueno, también en la transmisión en vivo en Facebook están haciendo muchas preguntas y Jazz Riz pregunta, ¿la actividad de las manchas solares influye en la actividad sísmica? Bien, es importante contestar estas preguntas, a pesar de la reacción generalizada. No tiene nada que ver. Las manchas solares se ha visto que tienen cierta periodicidad, la cual no se ve en los sismos grandes, ¿no? Y como decían por ahí, y solo en México pasa, no, analizamos la sismicidad de todo el mundo y no la afecta. Lo que pasa con el sol, a nosotros en la superficie sí nos afecta de cierta manera, pero lo que pasa, igual que con el cambio climático, es mínimo lo que ocasiona con respecto a todas las fuerzas del interior de la Tierra, ¿sí? Entonces, lo que domina en ese movimiento de placas y por lo tanto en la generación de sismos viene de abajo, no de arriba. Ningún fenómeno de la superficie, entiéndase, cambio climático, tormentas, huracanes, tormentas solares, manchas solares, alineación de los astros, la presencia de la luna, el eclipse, nada de eso afecta a la sismicidad, ¿sí? Menos de los sismos grandes. Doctora, muchísimas felicidades por su conferencia. Gracias. Son dos preguntas fundamentalmente las que tengo que hacer. La primera es con respecto a, bueno, se ha comentado acerca del fenómeno lumínico que hay en sismos, se puede apreciar por las noches, algunos fotonazos, diríamos vulgarmente, en el cielo, que posiblemente, bueno, yo escuché por ahí que se deba a cargas eléctricas debido al rozamiento de la superficie del suelo, ¿no? Durante el sismo. Esa sería la primera pregunta, si es que esto ya hay alguna explicación o tiene algo que ver estos fenómenos lumínicos en el cielo con el sismo propiamente. Y la segunda también sobre si hay alguna probabilidad de que esté conectado, de que sean causa y efecto lo que está pasando con el Popocatépetl y precisamente el sismo que acabamos de vivir. Gracias. Ok, con respecto a las luces, primero. Este es un fenómeno que no se ha visto en todos los sismos, que se ha reportado en algunos. Para algunos de ellos se ha propuesto una hipótesis que tiene que ver con una ionización que se da cuando hay una fricción en las rocas, ¿sí? Para el que vivimos el 7 de septiembre en la Ciudad de México, yo me permito poner esta hipótesis en duda. Personalmente me tocó ver un transformador volar. Estamos en una ciudad con muchos transformadores. Estábamos en una noche lluviosa, con mucha nubosidad, la cual pues sí pudo haberse ionizado, pero más que nada por estas descargas eléctricas de estos fenómenos más humanos que de la Tierra. Pero desconozco realmente el fenómeno, no soy experta en ese tema, no podría yo explicarlo, entonces no puedo descartarlo. Personalmente lo que viví sí fue un transformador, ¿no? Pero lo otro no lo puedo descartar porque no es mi forma, ¿sí? Y la otra, se me fue, perdón, el volcán. Ya, para algunos volcanes, en algunos sismos grandes, sí se ha visto un incremento en la actividad volcánica. Hasta el día de antier, el Popo estaba en su actividad normal. La actividad normal que ha tenido por meses, años, desde el 94. No había ninguna variación, ¿sí? Ayer, hoy en la mañana, perdón, pero ya no sé en qué día vivo, hubo una explosión, pero tampoco se ve anómala.
o sea, no se ve que haya habido un incremento como lo hubo, porque sí lo hubo en el 99. En el 99 mencionaba yo el sismo del 15 de junio de 1999, con epicentro cercano a Tehuacán, Puebla, y ese sí despertó un poquito más al volcán, sí hubo un incremento en su actividad. En este, hasta ahorita, no se ve una modificación, es más los rumores que la realidad. Y nada más para que quede el registro, para estos temas consulten el CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ellos hacen un monitoreo muy cercano, 24/7, del volcán. Buenas tardes, profesora. En uno de sus artículos habla acerca del bajo acoplamiento y de la ausencia de terremotos en la sección horizontal, justo debajo de la zona sur de la Ciudad de México. Entonces me gustaría saber si el terremoto del 19 de septiembre fue en esta zona, dentro de esa zona, o a qué se refiere con la ausencia de terremotos. A ver, vamos a poner ¿no? Con la ausencia de terremotos me refiero a la zona donde está horizontal, exactamente, ¿sí? Y nosotros estamos ubicando más o menos el del 19 de septiembre en donde se da el doblez, no en la zona plana, sino ya en la zona doblada. Y perdón, es que está sonando y es de la oficina, yo espero que no sea nada grave. Y entonces en la zona plana no se ven ni sismos intraplaca ni sismos de contacto, ¿sí? Lo que sí está ocurriendo en esa zona plana es lo que no les conté, pero pues ya voy a hablar de ello. Lo que está ocurriendo se llaman sismos silenciosos. Son deslizamientos que uno los puede caracterizar como sismos, porque hay un deslizamiento a lo largo de una falla, ¿no?, de ese contacto entre las dos placas, pero un sismo, como lo conocemos, ocurre en unos cuantos segundos. La otra pregunta clásica, ¿cuánto dura un sismo? ¿No? Bueno, desde el punto de vista del sismólogo, dura el sismo del 7 de septiembre, duró como unos 30, 40 segundos. Eso es lo que le toma a la falla romperse y desplazarse, ¿sí? Eso es un sismo normal, de ese tamaño, común, corriente. Para el del 19 de septiembre le tomó como unos 20 segundos. Gracias. Le tomó como unos 20 segundos para ¿sí? En cambio, los que ocurren aquí, en esta zona plana, se llaman silenciosos porque tardan 6 meses, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ocurren? Porque acá en la superficie tenemos GPS y con ellos podemos ver que esto se está moviendo para acá y que de pronto se regresa sin que haya un sismo. Y entonces sí lo traje preparado por si salía la pregunta. Entonces lo que vemos ahí es el GPS en la costa. Acuérdense, tenemos la placa metiéndose, aquí está bloqueado y vemos cómo esto va a empezar a moverse todo por allá, ¿no? Ahí va, tiempo cero, se empieza a mover, está aquí bloqueado, ¿sí? No hay sismo, el GPS se está moviendo, se está desplazando, literalmente se está moviendo centímetros y de pronto, no sabemos cuándo, como un sismo, ¿no? Viene el terremoto y el GPS regresa, ¿sí? Y entonces eso se ha visto en esa zona plana con datos de GPS. Sí, venía yo preparada, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos son datos de GPS dentro de, a lo largo de la costa. Esto es Acapulco, Acandacayaco, Coyuca, Zihuatanejo, Cerro de Piedra, todo esto es a lo largo de la costa, ¿sí? Y lo que vemos es eso, el GPS va en una dirección y de pronto regresa. Si esto fuera un sismo normal, común y corriente, lo hace en unos segundos, el GPS se regresa en unos segundos, ¿sí? Todos los metros que se había desplazado se regresa. Pero acá lo hace, los centímetros que se habían desplazado, esto lo hace en 6 meses, ¿sí? Y se ve igualito que si fuera un sismo
en un área muy grande, pero con un desplazamiento muy pequeñito. Eso es lo que está ocurriendo en esa zona horizontal. Se llaman sismos silenciosos porque no los vemos con sismogramas y no los percibimos como humanos, ¿sí? Los únicos que nos pueden decir que existen son los GPS. Tenemos una última pregunta acá arriba. Hola, oye, a mí me gustaría que ahondaras un poquito sobre este rollo de oscilatorio, trepidatorio y magnitud, que parece ser que no, o sea, no sé si estas magnitudes que tú manejas no parecen reflejar lo que sentimos nosotros por acá arriba cuando suceden. Bien, entonces oscilatorio y trepidatorio se refieren al movimiento que sentimos, que percibimos. Es un término que surgió a principios del siglo XX para describir el movimiento que se percibía, pero en realidad lo que tenemos son ondas sísmicas, ¿sí? Y las ondas sísmicas pues tenemos de dos tipos, ondas de cuerpo, ondas superficiales. Las ondas de cuerpo tenemos ondas P, ondas S, ondas superficiales tenemos ondas Love, ondas Rayleigh. Entonces en todos los sismos, chiquitos, medianos, grandotes, hay esos tipos de onda. Se van a emitir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Las ondas P tienen un comportamiento o son ondas compresivas, ¿sí? Se van a mover en una dirección y mis estudiantes ya están preparados para lo que sigue. Se van a mover en esa dirección y van a ir comprimiendo y dilatando el material, ¿sí? Son ondas compresivas, tenía que hacerlo, ¿verdad? En cambio, las ondas S son ondas de corte, son ondas tangenciales, ondas de cizalla. Van a moverse en esa dirección, pero van a ir moviendo el material en corte, ¿sí? Y también verticalmente, ¿sale? Pero ahora, el sismo no viene de acá, de ladito, viene de allá abajo. Entonces, si me llega una onda P, que fue compresiva, ¿cómo la siento? ¿Sí? Si me llega una onda S, que fue de corte, ¿sí? La siento oscilatoria. Ahora, si tengo una onda Rayleigh, esas sí viajan por la superficie. Y lo que me van a describir es un movimiento elíptico retrógrado. Describen una elipse y regresan, ¿sí? Conforme van avanzando. Entonces, ¿qué siento? Que subo y que bajo. Y las ondas Love es como si estuviera viendo yo una víbora, ¿no? ¿Han visto las víboras cómo se desplazan? Así, las ondas Love me van a mover así, a su paso. Entonces, cuando la gente dice, es que yo lo sentí oscilatorio, y el de al lado dice, no, yo lo sentí trepidatorio, y el otro los ve y dice, ay, pues yo lo sentí de los dos, en realidad se refiere a qué momento y qué onda fue la que sintieron. Pero el movimiento es en tres direcciones, ¿sí? Entonces, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, vertical, ¿sale? Y luego, la otra... Magnitud, ok. Son dos conceptos bien diferentes, magnitud e intensidad. No son sinónimos, aunque no nos guste decir 10 veces magnitud, no podemos usar intensidad, porque significan dos cosas diferentes. Entonces, magnitud se refiere al tamaño, qué área rompe, cuánto se desliza, cuánta energía libera. A eso se refiere, magnitud, ¿sí? Entonces, 7.1 significa que liberó... Ay, no me quiero equivocar, pero algo así como 9 por 10 a la 15 joules, ¿sí? Más o menos. 32 veces más, pues eso será un sismo de magnitud 8.1, ¿sí? 32 veces menos, pues será un sismo de magnitud 6.1, en términos de energía liberada. Intensidad es lo que sentimos, es con qué violencia se mueve el terreno, con qué aceleración se mueve el terreno, ¿sí? Entonces, la intensidad se puede medir en escala de Mercalli, ¿sí? Que se refiere a cómo lo percibimos, ligerito, medianón, bien fuerte, olvídenlo, ¿sí? O lo puedo hacer instrumentalmente y pongo un acelerógrafo y veo cuánto fue la aceleración que se registró. Entonces, vámonos al sismo del 19 de septiembre, original, y bis, ¿no? O sea, 85 y 2017. La diferencia de tamaño es 32 veces menos energía en el reciente.
pero lo sentimos horrible, ¿no? Si nos tocó aquí en Seúl, en el 4º piso, lo sentimos espantoso. Y quienes vivieron el del 85 en Seúl me van a decir, no lo sentí tan feo, ¿no? Y tienen toda la razón del mundo. El acelerómetro instalado aquí en Seúl para el sismo del 85 registró una aceleración de aproximadamente 30 centímetros por segundo al cuadrado. El de este año registró 58 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esta proporción no es la misma en la ciudad. Cada sitio fue diferente, más o menos, ¿sí? Pero sí lo sentimos más intenso. La intensidad depende de varios aspectos. Uno, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la fuente. Mientras más cerca, más rudo lo siento, ¿sí? Entonces, si nosotros lo sentimos feo, imagínense nuestros compatriotas de Morelos o Puebla, ¿sí? Lo sintieron espantoso, ¿sale? Por supuesto, tiene que ver con la magnitud. Mientras más grande el sismo, más violento, ¿sí? Más distancia para que yo lo pueda percibir fuerte. Para referencia, para el sismo de 8.2 del 7 de septiembre, en las costas de Oaxaca alcanzaron aceleraciones de 500 centímetros por segundo al cuadrado, ¿sí? Lo que vivimos el 19 de septiembre, nada que ver, ¿sale? Y lo otro, uno esperaría que estando a las distancias que nos encontramos de las costas, y eso ocurre en la mayor parte del mundo, aquí pasaran los sismos y nosotros así como, se movió, ¿no? Pero no, o sea, se mueve espantoso. Y eso se debe a las condiciones locales. La geología local, los sedimentos del antiguo lago de Texcoco hacen que las ondas se amplifiquen. Eso se llama efecto de sitio. Y entonces esos tres factores, magnitud, distancia y efecto de sitio, puede variar la intensidad. Y no se siente igual en la Ciudad de México, en la zona de Lomas, que nosotros aquí en Seúl estamos en zona de Lomas, que en la zona del lago, que sería Cuauhtémoc, Condesa, Roma, o que la zona de transición, donde para este sismo en particular es donde se dieron la mayor parte de los daños. Entiéndase Tasqueña, Tlalpan, ¿no? Y todos los demás daños que se den, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el concepto, no es lo mismo magnitud que intensidad. Bueno, con eso finalizamos la ronda de preguntas. Felicidades por venir a informarse de primera mano, porque la doctora Scioli es la principal referencia de sismología en México. Queremos agradecerle y entregarle un reconocimiento. Aquí está el reconocimiento. Y pues la conferencia estará en nuestras redes sociales de Borium y los queremos invitar a la próxima conferencia dentro de un mes. Va a ser en el auditorio Moschinsky del Instituto de Ciencias Nucleares. Va a estar la escritora Marta Riva Palacio hablando sobre la literatura en las ciencias espaciales. Esperamos también puedan asistir. Sí caben menos. Sí, caben menos. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Alejandro.